tierra, es decir, su fuego. Cuando nosotros hablamos de tipología agua, por ejemplo, no estamos diciendo que la persona tenga solamente las características y el comportamiento del elemento agua. Los contiene todos, pero el agua le predomina. Siempre hablaremos de una predominancia. Nunca es una etiqueta que encaja a todo el mundo, que es agua, quiere decir, todos los que son agua son así. No, porque el agua puede estar en un río, puede estar en un mar, puede estar en la lluvia. Ves que todo es agua, todo tiene unas características que la definen, pero nosotros somos seres vivos y por lo tanto estamos en continuo movimiento y en continua transformación. Pero es verdad que nuestra preponderancia de uno de los 4 elementos no determina o orienta la manera en que nosotros estamos en el mundo y nos relacionamos con él. Si hay alguna cosita que no queda clara, porque eso es como poner una base. Cuando hablemos de las características de una tipología, de sus necesidades, de sus miedos, de cómo se relacionan, no estamos diciendo que eso es bueno, que eso es malo, ¿vale? Ni que eso es mejor o eso es peor. Huimos de esto como de la peste, porque solo no es más que un engaño. Cuando vemos, por ejemplo, una rosa o un clavel, los dos tienen características diferentes y no hay uno mejor que el otro. Exacto. O si lo ponemos todavía más extremo, ¿no? Un cactus y yo qué sé, pues una orquídea. Pues son diferentes, no uno mejor que el otro. Bien, y el hecho de tener el predominio de uno de los 4 elementos no significa que nosotros no podamos comportarnos o no podamos aprender a conocer cómo se relacionan los otros elementos. Por lo tanto, si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, al mismo tiempo ese conocimiento nos ayuda a conocer a los demás. Y sobre todo, repito, sobre todo, a respetarnos. La diversidad es un valor al alza, es un valor que habla de riqueza. La humanidad es diversa y eso nos enriquece. El pensamiento único nos empobrece. ¿Vale? Es un poco lo que muchas veces comentamos, ¿no? De que nos intentan encasillar de que tenemos que ser de una manera, que los niños tienen que subir de una manera, que si hay un niño que es disonante en el aula, pues ya dicen que tiene algún tipo de problema, etiqueta o lo que sea, cuando realmente lo que tú dices, tú miras la naturaleza y ves que la naturaleza hay tantas variedades de plantas, hay tantas variedades de árboles, de todo, y eso es lo que hace eso tan espectacular y tan especial y tan bonito, ¿no? Entonces, ¿por qué no a nosotros los humanos, ¿no? Que siempre nos dicen, no, encasillados, etcétera. Y aquí es un poco donde queremos romper esta manera de pensar que hay, porque eso que tú dices, la diversidad es maravillosa. Exacto, sí, tal cual. Es decir, ahora vamos a ver cómo se desarrolla la charla, ¿no? Pero mi idea sería que pudiéramos entender entre todos cómo es que estamos metidos en esta sociedad aquí y ahora, en donde, como dices tú, Ingrid, pues es para todo el mundo igual, ¿no? Y es interesante, será interesante poder desarrollar un poquito por qué las cosas llegan hasta donde están ahora. Y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, la charla, porque a mí me parece que como punto fundacional, como punto de partida, esto tiene que quedar claro. O sea, ¿qué quiero transmitir? Quiero transmitir que el tema de las tipologías, que es lo que explica la calidad y la cantidad de vínculos,
No es un tema que se pueda transmitir ni en un vídeo de 1 hora ni en un vídeo de 10. Exacto. ¿Vale? Eso es algo que, bueno, que cuanto más vas conociendo, más espacios se van abriendo y más apasionante es. Cierto. Hoy tenemos que tener un poco de compasión, porque cuando intentamos transmitir por la misma ilusión de transmitir algo que yo sé que es bueno, porque si ya son muchos años y conozco la utilidad de conocer, no solo de conocer, sino de experimentar eso, ¿no? Fundamental. Pues esa misma ilusión me haría empezar a hablar y hablar y hablar, y igual eso haría las cosas más complejas, ¿no? Por lo tanto, casi prefiero poner unos fundamentos bien sólidos. Contaros que muchas veces la síntesis extrema pues se aleja un poco de la verdad porque no hay más posibilidades, pero como fundamento y como punto de partida me parece importante pues anclar estas simientes, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, porque es que nos podemos perder, como empecemos a charlar y tal, es que nos vamos a expandir y nos vamos a diversificar un montón, y creo que está muy bien como van a ser unas charlas regulares que vamos a ir compartiendo con la gente que le interese este conocimiento que yo he adquirido por tu parte y que, insisto, ha sido como un antes y un después. Todo empezó en 2014, o sea, estamos hablando de casi ya 10 años, que es que, claro, si echamos cuentas para atrás, son muchos años, y esto ha sido mira que he hecho trabajos personales, pero para mí ha sido la herramienta que me ha ayudado más a conocerme a mí misma y que me ha abierto la opción de no juzgarme, de comprender de que soy así, que mi punto de partida es este, y que obviamente a partir de este punto de partida yo voy a ser también los otros elementos, pero es que lo mejor de todo es que me ha dado la comprensión esta tan amplia de ver cómo son los demás. Entonces ahí está el kit de la cuestión, que como yo veo cómo son los demás, desde este conocimiento que es muy práctico, porque es que no es en plan como muchas otras materias que te pones a empollar, te pones a estudiar y porque dice no, aquí todo es práctico, es con el día a día, vas viendo cada gesto, cada cosa de cada persona, y ahí comprendes y entras en ese vínculo tan fantástico. Entonces, claro, como eso es tan amplio y nos podemos extender mucho, estoy de acuerdo contigo, Esther. Vamos a poner unas bases, hoy hablaremos de unas cosas en particular y a partir de aquí ya nos iremos extendiendo, porque es como muy mágico. Muy bien, muy bien. Entonces, empezamos diciendo que la tipología es la unión en una misma persona de una determinada forma del cuerpo físico, a la que no nos vamos a referir, un determinado tipo de metabolismo, al que no nos vamos a referir, y una determinada tendencia temperamental. Y también añadir, porque es muy importante que quede claro, que nacemos con esto. Exacto. ¿Bien? Entonces, yo diría, la tendencia temperamental son como las piezas de Lego que nosotros utilizaremos cuando nos vayamos creciendo y experimentando la vida para hacer un Tetris, para construir una personalidad. Nosotros nacemos con un ser esencial que evidentemente desconocemos y construimos una personalidad con la cual nos vinculamos y nos relacionamos. Y esa personalidad, una vez construida, no tiene por qué ser igual a nuestro ser esencial. O sea, podemos actuar de forma muy diferente a como realmente somos. Cuando nos hablamos de conócete a ti mismo, se trata de conocer el ser esencial, porque la personalidad tiene todo aquello que nos han dicho que somos y que nosotros creemos que somos. No tiene por qué ser la verdad. La mayoría de veces no lo es, por no decir
Totalmente. Bueno, todas. es ese personaje de Vale, supervivencia que adquieres por las situaciones de la vida, ¿no? De pues todas experiencias que vas teniendo desde que vas al cole, desde que vas luego a la universidad, luego te relacionas con tu grupito de amigos, luego todo esto te va generando quizás un personaje que no eres. exactamente. Entonces, esa, con esa tipología, con estas piezas del Lego, ¿no?, que nos han dado, nosotros vamos construyendo la personalidad a través de las experiencias vividas. Entonces, el vínculo, la forma en la que nosotros nos vinculamos desde que venimos al mundo, tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿vale? Entonces, es porque nosotros somos seres sociales y necesitamos, es inherente a nosotros que pertenecer a un grupo. Entonces, primero pertenecemos a papá, mamá, y luego las comunidades se van como expandiendo y se van integrando, ¿no? Es como las hojitas de los árboles, que las nuevas siempre salen a partir de las anteriores, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, cuando nosotros construimos nuestra personalidad, desde el primer momento lo hacemos buscando seguridad, protección, nutrición. Eso es el eje central que nos impulsa a buscar a nuestro alrededor estrategias para adaptarnos, que no nos falte jamás seguridad, protección y nutrición. ¿Bien? Que más, bueno, viene a ser todo lo mismo, y yo lo he dicho en 3 palabras, pero es igual, ¿no? Entonces, es verdad que según nuestra tipología, nuestra tendencia temperamental, recordar que he dicho que no hablaré de cuerpo físico y no hablaré de metabolismo, por tanto, hablaré de tendencia temperamental. Cuando nosotros hemos nacido con una tendencia temperamental tierra, fuego, aire o agua, las estrategias que generaremos para tratar de asegurarnos la pertenencia al grupo y, por lo tanto, nuestra seguridad, nuestra protección y nuestra nutrición, pues no serán libres, o sea, vendrán determinadas por lo que a nosotros de nacimiento nos es más fácil hacer. ¿Vale? Si hablamos, por ejemplo, de un bebé, pues que le cuesta muchísimo obedecer, por ejemplo, ¿no? Pues, bueno, ya no sería un bebé. Estamos hablando de... No estoy poniendo un buen ejemplo. No, por ejemplo, de infantil. Niños... A lo mejor hay un bebé que resuelve su sensación de incomodidad porque tiene hambre, no lo puede explicar, llorando. ¿Vale? Entonces, pues esa tendencia al llanto para solicitar y para ser visto es una estrategia que le va a servir, porque este niño ha nacido con unas capacidades y unas habilidades dirigidas, que eso no le va a costar nada. Si a este mismo niño le pides que sea autónomo y autosuficiente desde bien pequeño, pues no va a poder. Porque el llanto siempre es como para atraer la mirada y atraer el decir, me falta algo. La reclamación, ¿vale? sí. Por ejemplo, si en un caso de agua, por ejemplo, si el niño es más autónomo y más autosuficiente, pero no porque sea autónomo y autosuficiente, sino porque tiene en sí otro empuje, otro impulso, pues no necesitará este llanto. ¿Cómo es este llanto? ¿Cómo le diríamos? Un llanto así de víctima, de dar pena, ¿no? Sino que tendrá un llanto de chillar y de... Bueno, sí. No quiero extenderme mucho aquí porque luego al final ya será... Te quería hacer un pequeño inciso que me viene de una psicóloga americana que estuvo estudiando los diferentes llantos de los bebés. Y entonces sí, o sea, tiene total coherencia con lo que tú dices, Esther,
porque también definía a los bebés por los elementos, aire, tierra, agua y fuego. Y entonces es muy diferente el llanto de un bebé agua, ¿vale? Y cuál es la necesidad y cómo se puede gestionar esto. O sea, una cosa era el tipo del llanto, que era muy diferente según qué elemento es, pero es que además la demanda también es muy diferente, es decir, un agua es mucho más afectivo, de contacto, por ejemplo, un aire es más de que necesita escuchar que el adulto está por ahí, un tierra es más me lo invento, porque ahora no me acuerdo bien, por ejemplo, de silencio, y el otro era, pues no sé, de otra cosa. Pero hablaremos de sí, eso. tengo que Sí, sí. recuperar el libro porque creo que sí que lo tengo, o creo que se lo dejé a alguna amiga que ha tenido algún bebé no hace mucho, pero Sí. me parece que eran los 5 sentidos de los bebés. Pero está muy bien que también hablásemos de esto porque hace mucha referencia a lo que tú dices y este comportamiento que ya tienen de supervivencia desde muy pequeñitos. Ujú. Perfecto. Pues sí, sí, esto irá yendo solo, ¿no? Ya irá Ujú. saliendo por sí mismo. Me interesaría también a poner como fundamento eh, las tres primeras fases, los tres primeros periodos psicobiológicos de Ujú. desarrollo del ser humano que constituyen el periodo de aprendizaje o el periodo de formación de la personalidad. Ujú. Y me parece muy interesante hablar de eso porque así podemos entender de dónde viene lo de la tendencia temperamental, para qué sirve, Exacto. ¿vale? Más o menos, ¿no? Hay tres fases, tres periodos, y en tradición se habla de que cada periodo tiene 7 años. Ujú. Cuando hablamos de 7 años, es orientativo, ¿bien? Porque aquí nada está cerrado, ¿no? Pero Ujú. depende, pues, a 100 años atrás, a los 7 años, la criatura era de una manera y hoy la criatura a los 7 Es de años es de otra. otra, ¿vale? Pero bueno, pero sí que sigue. O sea, son etapas psicobiológicas que son 7 en total Ujú. y que siguen periodos de 7 años o múltiples de 7. Sí, son los ¿Bien? septenios, sí, que siempre son por septenios, sí. Septenios o múltiples O de múltiples de 7, ¿no? 7, exacto. Entonces, las tres primeras etapas psicobiológicas están separadas por 7 años. Ujú. La primera etapa correspondería a aquella fase, estamos hablando de construcción de nuestra personalidad, porque repito y hago hincapié, es a través de ella que nos relacionamos. Ujú. Es un intercambio, o sea, nosotros no estamos todavía preparados para relacionarnos de ser esencial a ser esencial. Ujú. Lo que se relaciona son las personalidades. Ahí están las competencias, los juicios y toda esta historia rocambolesca, ¿vale? La primera fase podríamos llamar el periodo grupal o el periodo tribal, Ujú. ¿eh? En donde nuestra identidad, la nuestra fuerza, nuestra voluntad, nuestras creencias no son nuestras, son del grupo, ¿vale? Todos somos uno. Es un estado de indiferenciación. Ujú. Bien. Entonces, este grupo no permite la separación, entre otras cosas porque el bebé es pequeño y no tiene esa capacidad. Necesita ser reconocido, aceptado, valorado, cuidado, todo dentro del grupo. Ujú. Aquí no hay un yo separado ni siquiera por asomo. Ujú. Bien. La segunda fase llamaríamos la fase relacional, vincular. Es una fase en donde ya hemos salido del primer grupo de contención y empezamos a explorar las relaciones. Y aquí empezamos a aprender algo sobre qué podemos ser nosotros a través del espejo del otro, ¿no? Que ese es el periodo, pues, de los amigos, de los vecinos, ¿no? De este tipo de relaciones fuera del ambiente familiar, Ujú. en donde se establece
un juego de estos de poder, ¿no? A través de las relaciones. Y se descubre allí la capacidad de elegir. Yo elijo a este amigo, a esta amiga, porque, vamos a decir, el reto de esta fase es aprender a discernir qué relaciones me permiten crecer y por lo tanto me interesan y por lo tanto las abrazo, y qué relaciones no me permiten crecer, me hacen daño y por lo tanto las dejo. Esa elección, ¿no? El poder de elegir, descubrir tu propia creatividad, ¿vale? Y ahí esos inicios, muy inicios de personalidad, de expresión de tu ser creativo, solo son permitidas si no trascienden las creencias de la familia, ¿vale? Yeah. O sea, cuando oímos que alguien nos cuenta o contamos nosotros, ¿no? Tú eres una García y los Garcías así no se comportan, ¿vale? Por ejemplo, eso es esa etapa 2, ¿vale? Esa etapa 2. Bien, entonces vamos observando, ¿no? Que todo coexiste, como he dicho. Las últimas hojitas nuevas de cada primavera vienen de las anteriores. ¿Qué podríamos ver sobre la primera etapa? Pues, por ejemplo, un club deportivo. Todo el mundo piensa igual. Sí. un club político. Todo el mundo piensa igual. Y si no piensas igual, fuera, ¿no? Te vas o te sacan. Eso sería una forma infantil en donde ese mismo grupo no te permite ser diferente. Es una amenaza que uno sea diferente. ¿Bien? ¿Ves? Vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. En realidad nosotros deberíamos tener la oportunidad de salir de esta primera etapa pues bien seguros de nuestro origen, para poder desde esa seguridad afectiva, es decir, seguridad porque nos han querido, nos han educado, ¿vale? Por lo que presuntamente somos, presuntamente, ¿vale? Entonces eso nos permite pasar al siguiente curso escolar, ¿no? A la siguiente etapa, pues con una mínima base de ya sé quién soy, en el sentido de mi origen, ¿no? Ya sabemos, supongo, y hay muchas películas y muchos libros y muchas cosas hechas sobre la importancia de las raíces, sí, de nuestras raíces, ¿no? Y en la tercera fase es una fase muy interesante porque es la fase personal, o sea, es realmente donde la personalidad ya se puede completar, aunque también es importante lo que los otros piensan de nosotros, ¿bien? Pero ya entramos en un periodo en el que algo en nosotros dice, oye, pero ¿y yo qué? O sea, ya en casa he obedecido todo lo que me han dicho que hay que obedecer. En el cole ya he obedecido todo lo que me han dicho que tengo que obedecer. Vale, pero ¿y yo qué? Entonces esas frases que siempre me he sentido extraño, nunca reconocido, ¿vale? Ser miembro de una comunidad humana, familia, trabajo, deporte, política, da igual, significa compartir los mismos patrones de comportamiento. Y en una comunidad las diferencias se toleran hasta cierto punto. Entonces, esas instrucciones recibidas acerca de cómo yo debo sentir o cómo yo debo reaccionar, esas instrucciones recibidas deben ser obedecidas. Si las obedecemos, entonces sentiremos que pertenecemos al grupo. Si no las obedecemos, corremos el peligro de ser expulsados y, por tanto, un peligro de abandono, de muerte incluso, ¿no? Sin embargo, nuestras acciones y nuestras decisiones solemos utilizar las instrucciones del grupo para cumplir nuestras acciones y nuestras decisiones, aunque eso perjudique
nuestra libertad esencial, aquello que realmente somos, ¿no? Para no perder el apoyo del grupo. Claro. Pero es que en realidad en ese periodo de aprendizaje, justeando, tenemos tenemos aprendida una mínima oportunidad de poder expresar tal como somos sin sentirnos que todos los demás se nos echan encima. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Vale? Quiero hacer un inciso en lo que estás comentando, Esther, de que cuando en la escuela ves cómo entran los niños en P3 y estamos en esta primera fase, realmente tú ves mucho cuál influencia tienen estos niños y niñas, estos peques, de los padres, ¿no? De este vínculo que en verdad es un vínculo que no es saludable, porque entran ahí con unas rivalidades, porque mi hijo tiene que ser el mejor, porque mi hijo mira lo que ya está haciendo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y están proyectando una necesidad del adulto hacia este peque, y realmente no lo están mirando con esas gafas limpias, neutras, de cómo es ese peque. Están realmente ya modificando esa personalidad que luego de mayor le va a costar llegar a esa esencia, a esa conexión con esa esencia de su punto de partida. Y ahí ves mucho luego la evolución que pasa en P3, P4, P5 y cada vez se ve más marcado el que llega a tener algún tipo de somatización en su manera de ser, en su manera de gestionar las cosas, por lo mismo, porque tiene como una lucha interna. Tiene una lucha interna de, claro, si no hago lo que el papi y mami quiere, luego no me van a querer. Pero es que yo no soy así, lo hago para contentar al adulto. Y esto se extrapola en familias, se extrapola en cole y demás. Entonces tenemos que ser muy conscientes del daño que se hace o sea, que puede hacer cuando tú no estás trabajando desde un vínculo saludable. Desde decir, vale, observo, sobre todo la metodología es la observación, y dentro de esta observación veo que tengo un cactus, una rosa, una amapola, una orquídea, un roble, y cada uno es perfecto y tal como es. Y que tenemos que respetar esa naturaleza, tenemos que respetar ese punto de partida, porque si no luego es lo que tú dices, se crea como un círculo de que te acabas traicionando. Te acabas traicionando, pero porque no sabes quién eres. Porque has pretendido ser para poder ser aceptado en esta tribu, en este club, en este, dilo como quieras. Y es ahí donde ya se empiezan a ver mucho pues, estos patrones, ¿no? Y todo es resolvible, claro, por supuesto, pero bueno. No, está correcto. O sea, la buena noticia es que estamos todos ahí. Sí, o sea, por eso. Y yo lo digo en propia persona, porque quien yo he pretendido ser a quien yo soy realmente, me ha pasado una factura impresionante. O sea, he adquirido un personaje... Bueno, para saber quién eres desde el punto de vista tradicional, necesitas tener una edad. Porque sí, lo que tienes que hacer es ir en busca de tu origen, o sea, desandar el camino. Exacto, marcha atrás. Eso no se puede hacer cuando eres niño, ni adolescente, ni joven, ¿vale? Te tiene que llegar el momento. Eso es. Hay una cosa también que hay que recalcar, porque nosotros vamos a hablar siempre, cuando nos referimos a las tipologías, por ejemplo, porque no solo a eso, hay que hablar siempre de un respeto que se adquiere a través de una comprensión de cómo funciona el mundo en realidad, cómo funcionan las relaciones en realidad. Y que no estamos, aquí estamos hablando de los vínculos saludables entre personas, pero es que es vínculo saludable con la naturaleza, vínculo saludable con la espiritualidad. A ver, sí, ¿no? Con todo. Entonces, con es tu como cuerpo, con todo. Lo guapo es a lo que estamos llamados, de hecho, a lo que estamos llamados, ¿no? Es hacer ese trabajo, camino, ese proceso de ir soltando todo aquello que nuestro termómetro interior nos dice que no nos va bien, ¿vale? Para ir llegando al conocimiento de qué es lo que realmente, cuál es nuestra tierra fértil, ¿no? Con quién nos relacionamos para que nuestras potencialidades, nuestras semillas, nuestras capacidades y dones puedan expandirse al máximo de su potencial. Pero
No, esto, o sea, mientras hablamos de niños, mientras hablamos de la primera etapa de la vida, que es una etapa de recibir, es una etapa femenina, yo recibo, no hay caso. Bueno, claro, hay criaturas que tienen vidas muy duras y tienen un proceso de maduración demasiado acelerado que tampoco les ayuda, ¿eh? Exacto. Pero, es decir, que cada persona es un mundo. Sí, sí, sí. Pero que si aprendemos a respetarnos, aprenderemos a respetar a. ¿Bien? Porque no habrá juicio y no habrá comparación. Habrá colaboración, habrá comunicación. Sobre todo, insisto, los vínculos saludables son aquellos que nos permiten crecer, que nos permiten conocernos, porque todos somos espejo de los demás. ¿Para qué me sirve a mí tener un espejo que me está enseñando cosas mías que a mí no me gustan y por eso esa persona no la soporto y me empeño en atacar a esa persona? Entonces, es que, ¿vale? O sea, cada uno es responsable de su vida. Si no te gusta cómo piensa esta persona, pues lo respetas y te vas a tu tierra fértil. No hace falta que impongas ni que te impongan. No hace falta competir para ver quién tiene la verdad. Es que la verdad no existe como única. Es un conjunto de verdades, de puntos de vista que sumados pues nos dan las infinitas posibilidades que definen lo que es la verdad. Bien. Cierto. Vale, pues seguimos un poco sí. por ahí, después de haber hablado de estas etapas, que me parece fundamental para que podamos entender. Ojo, es que es muy importante porque a lo mejor ya algunos de nosotros nos podemos reconocer en un bloqueo en alguna de estas tres etapas. Totalmente. ¿Vale? Si nos cuesta poner límites al deseo del otro y nos cuesta hasta el punto que nos perjudicamos a nosotros mismos en un proceso de sumisión, hay un bloqueo en la primera etapa. Exacto. ¿No? Por ejemplo, o sea, ya podemos ir entreveyendo, ¿no? También, o sea, una imagen que me parece buena es la de estas etapas psicobiológicas, colocarlas en una imagen analógica como una escuela, ¿vale? Como P3, P4, P5, bla, 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 bla. Cuando nosotros empezamos a tener que poner a prueba nuestros conocimientos y este curso lo pasamos, el otro curso lo pasamos. Pero a veces pasamos de curso, pero hay alguna asignatura que no la hemos entendido o no la hemos integrado, pero podemos pasar de curso, ¿vale? Depende de qué asignatura sea, nosotros podremos terminar la escuela sin ningún problema. Depende de qué asignatura sea, encontraremos un problema al cabo de 10 años, según lo que la vida nos pida, ¿vale? Y depende de qué asignatura sea, al año siguiente ya se nos hará todo, o sea, pondremos el pie en falso, ¿no? Y tendremos que repetir. Vamos a decir, necesitamos más tiempo, vamos a decirlo así, para no poner el término repetir, ¿vale? Entonces, me gustaría empezar a hablar un poquito ya de esas tipologías, recordarnos a todos que es una, como ha dicho Ingrid, nos da una posibilidad muy vivencial, no teórica. Cuando nosotros no entendemos cómo se puede comportar una persona tierra, tenemos que mirar cómo se comporta la tierra en la naturaleza, no hay que estudiar, ¿vale? Evidentemente aquí, como ya os he dicho y ya termino de decirlo otra vez, es que aquí es una pincelada. O sea,
cada elemento, sea el agua, el fuego, la tierra o el aire, tiene diferentes formas de expresión, también en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la tierra esencial? Es el cristal, cómo cristaliza. ¿Qué es la tierra en su máxima expresión? Pues la roca. ¿Qué es la tierra cuando se transforma en otro elemento? La brasa, ¿no? Toda aquella madera quemada que puede fecundar, que puede abonar, ¿no? O sea, fijaros que el fuego igual, sí. La chispa es el fuego esencial, el incendio desbordado es el fuego en su máxima expresión, pero el fuego convirtiéndose en tierra es otra de las maneras en que se manifiesta. Claro, aquí lo que vamos a hacer casi es una caricatura, porque es una manera de aprender los rasgos más principales, pero caricaturizándolos, ¿vale? Para verlos más claro. Así que, por favor, comprensión, ¿vale? Que no lo podremos enseñar todo hoy. No, ya os digo hoy que no. No. Hoy estamos haciendo una pincelada para que realmente a los que os resuene veáis si realmente es un material que os puede interesar, nos puede interesar, y lo que sí que os puedo decir a título personal es que en un ámbito, en uno, seguro que lo vais a poder aplicar, y es el más importante. Sí. Y luego se abre como un abanico. Hay tantas maneras, ¿no? En nuestro camino personal se van abriendo como si fuera una cadena, los eslabones de una cadena. Exacto. Nos vamos como cogiendo, ¿no? Las tipologías es uno. En un momento dado, para cada uno de nosotros puede ser como una ventana que se abre, ¿no? Como dice Ingrid. Para otros, a lo mejor, pues genera, ay, mira, pero igual dentro de 5 años. Exacto. O nunca, ¿vale? Es algo que hay que vivenciar. A ver, tiene que ser algo aplicable, ¿vale? Bien, entonces lo que queremos hoy transmitir en estas 3 etapas en las que se inicia la vida y por lo tanto se va construyendo esta personalidad a partir de las fichas de las tendencias temperamentales, pues ¿qué requiere cada uno de los 4 elementos, cada una de las 4 tipologías para sentirse segura y protegida en un ambiente acogedor para poder realmente expresarse, construirse con seguridad? ¿Vale? Pues podemos empezar por cualquiera, pues podemos empezar. ¿Qué requiere la persona que le predomina el elemento fuego, por ejemplo, ¿no? Empezamos por ahí, el fuego, que es la primavera, el principio de todo, ¿vale? Aries, ¿no? Si hablamos de niños, pero que se puede extrapolar, pues lo que necesita el niño fuego es que le dejen experimentar. O sea, el fuego es un elemento, fuego y tierra son 2 elementos que tienen una tendencia individual. Recordar que no es un juicio, que tiene que haber de todo para que la humanidad sea completa, ¿vale? Entonces es yo solito y yo solita, ¿vale? Y ahora quiero esto y ahora quiero esto, no quiero palos en las ruedas a mis deseos de experimentar. Entonces me subo aquí, me bajo allá, ¿vale? Pero es un movimiento dirigido a aprender algo, a buscar algo, a experimentar algo. ¿Bien? Y es yo solito. ¿Vale? Sí, es ese que se le mete algo de ceja y ceja y va. Y una característica interesante, ¿no? Es que no hay miedo. Eso es. Hay muy poco miedo y por lo tanto, pues la energía vital que tienen estas tipologías es tan alta, tan elevada, tienen una fuerza y una
una energía vital que agota, si hablamos de niños, agota a los Es lo que voy a padres, decir, es el ¿no? típico Juan sin miedo inagotable. El que más, Inagotable, y los ¿no? padres que dicen, Nunca se ya, cansa, sí, sí, ¿no? Y cuando quieren alguna cosa, la persiguen hasta el final, ¿no? Como la zanahoria delante del burrito, ¿no? sí, sí. Para sentirse seguros, queridos, protegidos, necesitan que se les permita esta expresión, ¿no? Que sean ellos los que tomen medidas de si pueden saltar o no pueden saltar. Que si se saltan y se raspan las rodillas, igual ni siquiera lloran, ¿eh? Ya. Habrán aprendido lo que tienen que aprender. Sí, sí. Pero yo, Exacto. ¿vale? Jo solet, que es diu en català. Sí, sí. Vale. Paso rápido, ¿eh? Sí, sí, por favor, hacemos una pincelada de los 4. Una pinceladita porque ya habrá pasado el rato. ¿Qué requiere el aire, por ejemplo? Bueno, vamos a poner primero la tierra, porque hemos dicho que hay dos elementos que son individuales. Exacto. Y dos que son sociales, Exacto. ¿no? ¿Vale? Eso también es una manera de nosotros empezar a practicar el conocimiento de las tipologías desde la observación, siempre una observación limpia. No quiero ver a mi hija que la quiero ver agua o la quiero ver aire o no. Mirar realmente cómo es, ¿eh? ¿Vale? Si nosotros ponemos un tablero de parchís, veremos que hay 4 casillas de salida. Fijaros que el parchís es una muestra clara de las 4 tipologías, porque cada uno tiene el color que le corresponde, ¿no? El agua azul, la tierra verde. Vale, pues si nosotros ponemos el tablero de parchís, veremos que los dos círculos de abajo colocaríamos el agua y la tierra. Los 2 círculos de arriba colocaríamos el aire y el fuego, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la mitad izquierda sería aire y agua, la mitad derecha sería fuego, tierra. Entonces ahí podemos hacer ya una primera clasificación súper fácil. ¿Bien? Si pasamos una línea horizontal por el parchís y vemos los 2 que están abajo, agua y tierra, son introvertidos, ¿vale? De diferente manera, pero la palabra sería introvertidos. Sí, sí. ¿Vale? Si de raya para arriba, que sería el aire y el fuego, son extravertidos. Si lo que trazamos es una línea vertical, la separación izquierda, que sería el aire arriba y el agua abajo, serían sociables. Y si vamos a la parte derecha, arriba el fuego y abajo la tierra, serían individuales. ¿Vale? Vale, esto ya, si no sabes por dónde empezar, ya puedes decir, a ver, esta persona cómo se expresa, ¿no? ¿Es un ser sociable o no? Exacto. ¿O es un ser abierto y comunicativo, o más bien es prudente, tímida, ¿vale? Pues ya tenemos una manera fácil desde la observación de poder saber dirigirte o clasificar más o menos, ¿no? Lo que es individual y social, extrovertido e introvertido. Estas 4 cositas ya nos dan una primera orientación. Exacto. Bien, pues hemos dicho que el fuego sería individual porque está arriba, ¿eh? Y sería extravertido. El fuego irradia, tiene una energía, es espíritu vivo, ¿vale? La energía del espíritu encarnada, alumbra, es un ser seductor. Como miras tú un hogar, ¿no? Te quedas ahí embelesado mirándolo, ¿no? Es capacidad de asumir riesgos, emprendedor, y de alguna manera, aunque tiene una tendencia a ser un poco brusca o brusco, y a lo mejor pues a decir cosas que hacen daño, pero por su propia naturaleza se le olvidan pronto. A lo mejor, si te las dicen a ti, te dejan hecho caldo, sí. Pero no tienen rencor.
ni miedo ni rencor, ¿vale? ¿Qué hace la tierra? Pues la tierra es la línea vertical, mano derecha, sería individual, pero introvertida, ¿no? La tierra es fría y la tierra es húmeda, ¿vale? No como el fuego, que es caliente y seco. Es fría la tierra. Entonces, el elemento tierra, el niño que construye su personalidad siendo tierra, ¿qué necesita para sentirse amado, protegido, seguro? Pues necesita que se lo expliquen todo. Porque desarrollan una capacidad muy precoz de mente lógica, con un lenguaje muy rápido. Son aquellos niños que dices, pero si tiene 1 año y medio y parece una... Pero qué cosas me dice, ¿no? Sí. Pero ¿de dónde saca eso, no? Son súper observadores, necesitan saber dónde está mamá, dónde está papá, dónde está todo lo que necesitan ellos a cada momento. Y lo que no les va nada bien para su seguridad es el cambio. O sea, necesitan rutina. ¿Vale? Y ir repitiendo, pues mira, ahora nos vamos a vestir porque vamos al cole, que tal, ¿no? Y luego cuando salgas del cole iremos a ver a la tía o al tío, ¿no? Las sorpresas le sienten mal cuando es pequeño. Las sorpresas le sienten mal, tienen un potentísimo sentido del ridículo. Sí. No les puedes llamar la atención en público. Exacto, se desmontan. Son niños... Son criaturas y no criaturas, ¿eh? Aquí porque estamos hablando de la construcción de la personalidad. Pero ¿veis cómo tiene que ver con el vínculo? ¿Cómo te vinculas ya? Claro. ¿No? ¿Cómo te vinculas utilizando esos ladrillos de estos colores con los que tú construyes? Si nos vamos al elemento aire, por ejemplo, cuando tenemos un niño que le predomina, recordad, el elemento aire, ¿qué necesita para sentirse seguro, protegido, amado? Bien, ¿qué es lo que debe sentir? Pues lo que necesita una vida plena de cosas y de distintas cosas. Pero desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, cosas. Y que tú, papá, mamá, quien sea, le acompañes en le permitas ese movimiento. Un movimiento un tanto disperso, un tanto caótico, ¿no? Una necesidad de comunicación y de compartir. El aire es social y extravertido. Y el aire también irradia, ¿no? Los dos de arriba, que son extravertidos, que irradian, ¿no? Entonces, el aire es como una figura muy seductora, pero de manera diferente al fuego. El fuego es seductor por su seguridad, por su valor, tal, ¿no? El aire es como campanilla, es esa seducción de ese ser que brilla, ¿no? Y que... todo el mundo quiere tenerlo en su grupo. Por eso, ¿cómo se llaman en las películas que salen estos personajes como los famosos de... tiene un nombre. Son los... voy a decir los líderes, no. Son los chicos guays, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, bueno... Los que todo el mundo quiere imitar, todo el mundo quiere, ¿vale? Sí que es verdad que tú has puesto la palabra líder que tiene que ver con el fuego. Los populares podrían ser, ¿no? Los populares del grupo. Sí, los que todo el mundo quiere... Que todo el mundo quiere ser amigo de esa persona porque es la persona guay. Y quiere ser como esa persona, exacto, digamos, ¿no? Porque es risueña, extravertida, hace reír. Exacto, ¿no? Tiene un coloquio muy amplio. No toleran el conflicto, los gritos en casa, olvídate, eso no les va nada bien, ¿no? No quieren conflictos. Es como el juego, como descubrir cosas juntos, como llenar el día de cosas, porque son realmente curiosos. Pero es diferente que el fuego porque el fuego es más... experimental, es más pragmático. Exacto, y en cambio el aire, no. El aire es curiosidad pura por todo. O sea, el fuego, por ejemplo, dice, yo voy a hacer una empresa.
y no para hasta tener la empresa con una claridad de ideas, con una fuerza vital y tal. Y además lo veo claro, esa empresa va a ser así y tal. Exacto. El aire se dispersa, tiene tantos focos de interés que le cuesta decidir. Pero ¿Qué quieres ir a la montaña o a la playa? no Ostras, sabe. Claro, es pero que yo también lo quiero todo. porque su capacidad de aprendizaje es picoteando de todo, Eso es, picoteando de todo eso y de es, ahí, de una experiencia, coge una cosa puntual y se la eso lleva. es, Y como ya se ha eso es, cansado y le ha aburrido, salta a otra cosa. Y eso es el es. típico, yo hago siempre la comparativa con los niños, porque es lo que me va a mí. Adultos también, pero los niños lo que más me gusta observarlos. Es el típico niño que le puedes poner 5 temarios a experimentar y es el primero que se lo acaba y que lo ha entendido perfectamente todo. Pero es que se aburre. Sí, Necesita sí, mucha... cuando hayan empezado a conocer de qué va el tema, Ya ya está. necesitan. Entonces, Exacto. para construir una personalidad sólida en un grupo de pertenencia, pues le irá bien que la acompañen en ese proceso, ¿no? O sea, decir, siéntate aquí a dibujar porque mamá ahora está haciendo, o papá o lo que sea, ¿no? No, sentar, no, es movimiento, movimiento, movimiento y movimiento, pero Eso. no es un movimiento dirigido como el fuego, sino es un movimiento disperso. Saco las muñecas, saco el Lego, saco los coches, saco las pelotas, saco todo. Que está todo hecho Me un canso de desastre. esto, voy al otro. Exacto, ¿Bien? exacto. Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, en cada aprendizaje de cada uno de los elementos tiene que haber un aprendizaje en lo que le falta, en lo que le cuesta, porque si no, no estás completo. Claro. Si no, nosotros tenemos tendencia a hacer lo que nos va más fácil. Exacto. Pero entonces luego por la vida vamos incompletos y entonces le pedimos a nuestra pareja o a nuestro socio o a nuestro quien sea que haga lo que nosotros no sabemos. Y esto ya no es un vínculo saludable. Quedarme en la zona confort y dejar que los demás me completen en esa parte que yo no he aprendido. Eso es. Por lo tanto, si fuera un elemento aire y tuviera un movimiento disperso que no me permitiera cuajar nada, tendría que tener la oportunidad de frustrarme un poquito para aprender a hacer una mínima rutina para conseguir que el día no me olvide las gafas aquí, no deje de... Bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, no es necesario sacar un 10, porque a lo mejor eso nos cuesta muchísimo, pero bueno, un cinquillo pelado, pues quizás sí, ¿no? Para completarnos, ¿vale? Eso es. Y por último el agua, porque ya veo que vamos justeando de tiempo. El agua. El agua, si observamos en la naturaleza, que es una característica esencial del elemento agua, es su dependencia afectiva. El agua es dependencia afectiva. Fijamos en la naturaleza, el agua depende de que haya un contenedor, sea el lecho de un río, sea el fondo del mar, sea un contenedor, porque Exacto. tiene tal intensidad de sentimiento emocional que necesita obligatoriamente compartirlo, ¿vale? Claro, como todos son fases, ¿eh? Nosotros ahora estamos empezando en la construcción de la personalidad, que es la fase más primigenia de todas. Por lo tanto, ¿qué deducimos de eso? Pues que serán criaturas que les costará muchísimo separarse de sus personas de referencia, cuando son muy pequeños, de la madre o de quien sea que sea su persona de referencia, ¿no? Y que tienen como la impresión de que sienten tanto que no pueden, o sea, la vida les parece muy peligrosa ahí fuera y necesitan siempre ir de la manita de la figura de referencia. Les sobrepone, ¿no? Todo, les sobrepone todo. Si por el agua fuera, aprender no. Ya. ¿Sabes? O sea, aprende tú y me lo haces a mí, ¿no? Entonces, esa es una demanda muy, muy insistente y muy dramática, yo diría incluso, sobre todo cuando son pequeños, que son aquellos, o pueden ser aquellas criaturas que no duermen bien por la noche porque si se duermen pierden de vista dónde está mamá, papá o la teta, es igual, exacto, ¿no?
y entonces no pueden entregarse al sueño porque están aterrorizados del abandono, porque en su mundo interior el abandono significaría la muerte. ¿Vale? Bueno. Sí, y ahí es donde, perdona, y ahí es donde me venía la imagen de que muchas mamás y papás a veces comentan de que, bueno, es que mi hijo sigue demandando dormir con el adulto, o sigue demandando el colecho, y hay otros niños que igual con 6 o 7 meses ya los tienes durmiendo en su habitación y tan campanchos, o sea, tan tranquilos. Y claro, bueno, hay que practicar también un poquito, con mucho amor, un poquito de frustración, porque si por el agua afuera le cuesta mucho crecer, ¿no? Lo que hemos de tener en cuenta también es que ese ser nuevo que ha llegado al seno de una familia, que es su papá o su mamá o quien sea, pues tienen su propia personalidad, y que hay personalidades que entre sí se relacionan con mucha afinidad, pero hay que no. Exacto. ¿Vale? Exacto. Entonces, pero esa es la vida es así, ha sido así siempre, y quizá porque ahora estamos entrando en un nuevo periodo de la humanidad, como muy esperanzador, ¿no? Sí. En el que no salemos adelante sino a través de un conocimiento personal profundo, que eso es lo que nos lleva al respeto y que es lo que nos lleva a unirnos, pero como si fuéramos realmente la gran empresa humana, ¿no? Si yo quiero tener una empresa que funcione, pues buscaré, ¿vale?, a no ser que lo sea yo mismo o misma, un ideólogo, un administrador, un control de calidad, marketing, publicidad. O sea, ¿qué pasa? Si cada uno está donde tiene que estar, donde están sus dones y sus capacidades auténticas y genuinas, entonces suma. Exacto. No es una competencia, ¿no? No es, me da igual lo que yo sé hacer o lo que tú sabes, yo quiero este puesto, pero es para ti. Quizás no. Dicho muy por encima y disculpándome de la inexactitud de algunas cosas, ¿eh? No, bueno, pero que es así. De hecho, yo quería hacer un inciso. Sabéis que esto es una charla donde voy a explicaros mucho mi caso particular, por eso esta vía para que lo que os resuene lo cojáis, lo que no, es perfecto. Pero, por ejemplo, yo mi hija siempre la consideraba un elemento, y hasta hace poco me di cuenta que era otro elemento. O sea, que era pensaba que era agua, por ciertas características que mostraba, o que yo quería pensar que ella era agua, hasta que de repente, con una charla de estas profundas con Esther, pues fue que no era agua, aire. Y claro, para mí aire fue como un jarrón de agua fría encima, porque tenía una manera, su característica temperamental, y la mía pues es de choque, pero a la vez es de un crecimiento mucho más exponencial, porque ella hace reflejo hacia mí de ciertas cosas que yo no quiero ver. Entonces, y viceversa, obviamente, pero claro, ella es pequeña todavía, ¿no? O sea, bueno. Sí, no, estamos hablando que por la edad que tiene, pero también son mucho más maduros, ¿no? El tema es el siguiente, que gracias a que yo he admitido que ella es otra tipología a la que yo me pensaba, a mí se me han abierto muchas puertas para una comprensión mucho más profunda en cómo ella ve la vida, que es muy diferente a cómo yo la puedo ver. Y en cómo tú la puedes acompañar. Exacto, y entonces cómo yo me posiciono como observadora desde la neutralidad y digo, vale, no es una mini Ingrid, es una niña con su personalidad y con su temperamento y que va por este camino. ¿Cómo yo la puedo acompañar en ese crecimiento? Y realmente está siendo mucho mejor, porque hemos pasado de momentos de mucho conflicto a momentos de la comprensión desde la adulta que yo soy y posicionándome en quién soy para ella. Bueno, y dicho esto, queríamos, creo que ya la charla que nos ha dado Esther, la exposición o el compartir este conocimiento tan bonito, un poco saber cómo se ha resonado, si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta
o no. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si es que sí, poner la cámara o en el chat y nos lo hacéis saber. ¿Todo bien? Me parece que sí. Vale. Ay, mira, la Miriam. Mónica, venga. Espera que te pongo el... No, tienes que poner el altavoz en marcha. Ponlo tú. Mónica. A ver. Ahora sí. Ahora. Hay varias cosas, Esther, que has hablado del agua y yo he nacido con 8 meses, que me parece que ya te lo comenté la primera vez, y yo no me veo como si fuera agua, porque he sido bastante explosiva desde siempre. He hecho lo que... he roto muchos esquemas. A ver, tenemos que recuperar la primera parte de la charla, ¿eh? O sea, sí. el hecho de que tú creas que eres agua, pues no sé por qué lo crees, ¿sabes? A lo mejor es porque has mirado tu carta natal. Yo no estoy hablando de la carta natal, ¿entiendes? Y te he dicho, y también he dicho que estamos haciendo una caricatura, es decir, no quiere decir que todos los rasgos que yo hablo del elemento agua los tenga la persona que le predomina el agua, porque es que todos lo tenemos todo, pero que realmente es algo que se muestra con claridad, sí, ¿vale? Pero es como decir, oye, ¿cómo te diría yo? Hay una manera de cuando has aprendido más sobre las tipologías, has visto películas, has leído libros, ¿sabes? Pues al final llegas a integrar esos rasgos que son muy determinantes, ¿no? Sí. Porque claro, me dices, yo he roto muchas cosas, ¿vale? Pues uno puede decir, el que rompe es el fuego. Ya, perdona, sí, es verdad y tienes razón. Pero a ver, dime tú una inundación de agua si no rompe muchas cosas. Por ejemplo, estoy diciendo, no estoy hablando de ti, ¿eh? Estoy diciendo muchas cosas, pero lo rompe de diferente manera. O un terremoto. Un terremoto, ¿sabes? O sea, pero los maremotos o los tsunamis arrasan. Bueno, claro, pero a ver, todo el mundo tiene esa capacidad. Es decir, que quede claro, todos lo tenemos todo. Todos podemos enfadarnos, todos podemos rabiar, todos podemos estar felices, todos lo podemos todo. Pero hay una proporción, hay una manera, hay un personaje que se expresa las cosas de una manera que cuando lo ves claro. ¿Sabes? Ahora, si tú no tienes esa mirada limpia, si tú estás mirando a través de tu carta natal, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, todo lo que escuches lo vas a intentar colocar ahí. Y entonces eso es lo que puede confundir, ¿no? La carta natal es fundamental, a mí yo la trabajo, digamos, pero nos da el cálculo matemático de la proporción de los elementos que tú tienes. Sí. Un 60%, un 50%, un 20%, ¿vale? Pero aquí lo que importa es cómo los actúas, qué dinamismo tienen. Porque a lo mejor tienes un 60% de agua, pero la tienes totalmente bloqueada. Y entonces lo que se expresa es el fuego. Yo qué sé. Estoy hablando por hablar. No pienses mucho, ¿eh? Es solo hablar por hablar. ¿Entiendes? Y es un ejemplo. Vale, entonces yo pido más una observación limpia. Limpia, ¿no? Entonces, si lo que me importa a mí para poder hacer esto es conseguir transmitir los rasgos claves. Y por lo tanto, es como una caricatura, porque nadie tiene solo los rasgos. Pero si tú, por ejemplo, ves la película del Gran Torino,
es un elemento tierra caricaturizado, pero te ayuda tanto a integrarlo, ¿entiendes? O si ves Pretty Woman, pues aquí ves un elemento aire, ¿sabes? Entonces, o los tomates verdes fritos, que es el agua, ¿no? Yo qué sé. O la dama de hierro, que es el fuego, ¿entiendes? Entonces vas como adquiriendo información desde diferentes ángulos y vas viendo cómo se va formando todo eso. Y en los niños es súper fácil. Que quiero hacer el inciso de que, Mónica, puede ser que tú te veas reflejada como agua y dices que has roto muchos esquemas, ya, pero también hay que ver en qué situación, en qué contexto, si era un caso de supervivencia, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí lo que estamos intentando transmitir es ir hacia atrás en el tiempo y empezar desde esa esencia, desde ese punto de partida, no desde el personaje que tú has tenido que llegar a ser para... ¿Vale? Sí. Porque eso va junto con la experiencia del día a día, que es diferente. Exacto. Vale. Y ya está. Y pues eso, ir integrando, ¿no? Lecturas o películas o lo que sea. Es que puedes aprender en todo. O sea, en una tertulia de la televisión, que no hace falta ver muchas, pero... Alguna que veas ya sabes quién es quién. Pues si quieres practicar, ¿no? Pues el aire se expresa. Sí. ¿Vale? O sea, hay muchas cosas que se pueden ir viendo, Tendríamos, ¿no?, que hacer un juego del quién es quién, Esther. Bueno, para ir sabiendo qué personaje caricaturado es qué, ¿sabes? Esto. Yo escribí un libro sobre esto. Es lo que te iba a decir, que hablando de libros, Esther ha escrito 2. De hecho, te hago la mini introducción. Uno está más enfocado para una lectura más infantil y la otra es como el desarrollo de esta primera parte. Esther, ¿quieres comentar, porfa? Sí, este segundo libro, porque el primero tiene que ver con las características de cada elemento. Expresado a partir de un diálogo entre una niña y su caballo parlante, ¿no? Que van a hacer un viaje por los 4 mundos y conocen a los dioses que gobiernan estos mundos, que les enseñan cómo están conformados, cómo todo está en todo, ¿no? Y el otro ya es un libro ya para más arriba, ¿no? En donde si a través de también un diálogo entre un tutor de una escuela y su grupo de alumnos hacen un trabajo de tutoría y en el que cada uno pues empieza expresando, ¿no? Pues no es justo que tú hayas sacado un 10 en gimnasia porque a ti no te cuesta nada y yo me rompo la espalda y he sacado un 5, ¿no? Y a partir de aquí empieza a haber un diálogo entre cada uno de los niños, corresponde a cada uno de los elementos y cómo se vinculan y se relacionan entre sí, ¿no? Entonces eso es un libro que puede ser de referencia para esos rasgos. A ver, en este libro se habla del físico, pero a mí eso me interesa lo de menos, porque el físico ha ido cambiando con el tiempo. Antes las personas nacían y morían en el mismo lugar. Ahora las comidas vienen de lugares diferentes, las vacunas, los medicamentos, todo eso ha cambiado mucho. La complejidad de la vida, que es espectacular, ¿no? Entonces va cambiando la forma del cuerpo físico y ya no me interesa tanto esta parte, ¿no? Me interesa más a nivel de vínculos, me interesa mucho más las tendencias temperamentales, cómo se relacionan entre ellas. Pero que en ese libro está muy bien expuesto. Exacto. No sé si se ve. Súbelo un poquito más. Así. De hecho, yo me lo he leído una vez, ¿no? Me lo he leído como 4 o 5 veces y subrayado y con post-its y demás, porque fue la apertura a precisamente esto, saber identificar quién es tierra, quién es agua, quién es aire, quién es fuego y dónde identificarme yo. Eso es. Que es lo más importante. O sea, es lo más importante. Sí, es un libro para ti, para tu crecimiento, no para que luego vayas, mira, no sé qué, no, o sea, lo importante es que tú recibas esa información para saber quién eres tú, cuál es tu punto de partida, cuál es tu tipología, y luego en estos transcursos de 10 años yo os aseguro que he sido fuego, he sido agua, he sido aire, claro, y he sido tierra.
Y Claro, depende en qué somos situación, sí, claro, sí, y depende en sí. qué situación estoy, yo actúo de una manera. Por ejemplo, si yo tengo un niño que es agua, yo me voy a convertir en agua, lo voy a acompañar como tal, como lo que como lo que necesita en ese momento. Y si luego hay un niño que yo me tengo que comportar como fuego, pues lo voy a hacer. Esto también en adultos, ¿vale? O cuando tienes una conversación con un adulto que es un agua, no voy a hablarle como si fuera un fuego, intentaré hablarle como un tierra o como un agua. Si puedo como un agua mejor, porque es ahí, el agua trae al agua, ¿no? Y tienen por afinidad. Pero si yo a un agua le hablo como un fuego, lo rompo. No, Lo claro. rompo. Pero bueno, esto que estás diciendo ya es un poco más de matrícula de honor, Sí, ¿eh? sí, esto ya es para adelante, pero quería decir, resumiendo, que el libro este a mí me ha ayudado mucho para saber cuál es mi topología. Mira, a mí lo que me gusta más de estas tipologías que yo las descubrí ya cuando hacía homeopatía en los años 90, que estuve 10 años trabajando, aprendiendo homeopatía con esta escuela tradicional. Y luego cuando hice espagiria y alquimia, que volvimos otra vez a entrar en la tradición y ahí volvió a surgir el tema de las tipologías, pero era como una asignatura que se daba como de pasada, ¿no? Y de repente, pues a mí me pareció que eso era lo más. Lo empecé a aplicar en mi trabajo, en mi consulta, y me quedé alucinada. Y a partir de ahí, pues llevo ya un montón de años, desde el año 2007 o una cosa así, pues con toda esta información que no me ha dado más que alegrías, ¿no? Sí, sí. Pero que me gusta mucho porque no encasilla a nadie. Exacto. ¿Dónde Exacto. termina el agua y dónde empieza Exacto. la tierra? Está todo interrelacionado. ¿Dónde el agua empieza a ser hielo? Exacto. ¿Sabes? Exacto. Es todo un fluir de interrelación y de interdependencia, pero que nosotros los separamos solo para aprender. Pero nadie te puede encasillar. Y eso Claro. a mí personalmente me encanta. O sea, los separamos para determinar o para poder mirar desde el observador y aprender, pero luego es una integridad, porque realmente las 4 estaciones están unidas, vamos adelante, vamos atrás, es así, o sea, es lo que tú dices, todos los elementos están en todos los elementos, o sea, es una integración total. Eso es. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene una preguntita o cerramos sesión ya? Todo bien. Gracias. Adina, gracias a vosotros. espera, Adina, ¿quieres decir algo? Pon el micro un momento. Ah, mírala, que está durmiendo, vale. Vale, no. vale. Vale. Aina, muchas gracias. Vane, David, Carolina, Damaris, Esther, Mónica. Gracias a vosotros. Confío que os haya resultado interesante, que no haya sido un rollo. ¿eh? No, la verdad es que no. Sí, ha estado muy interesante. Gracias, David. Gracias, Peter. David era. Gracias. Vale. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Pues, buenas noches a todos. Buenas que descanséis tardes. todos. Gracias. A vosotros. Adiós, Damaris. Chao. Adiós. 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 Ahora vamos a hacer. Mamá, voy a ver a la María. Skyla.